Bueno, les voy a hablar acerca del realismo. Tuvo origen en Francia en la primera mitad del siglo XIX, en el año de 1857. Fue después del romanticismo, y sus precursores fueron Honoré de Balzac y Stendhal. Se trató de una corriente estética que se impuso ante el romanticismo de la época. Contiene una intención moralizante, crítica, tiene un narrador en tercera persona omnisciente, oponiéndose no solo a cuestiones ideológicas, sino también en lo estructural, provocando un rotundo quiebre entre las letras del siglo XIX. Una de las características fundamentales de esta corriente es que a diferencia del romanticismo, se centró en la atención de la sociedad y no en el individuo. Los autores comenzaron a describir de forma específica cómo era el pueblo, lo pintaron objetivamente los problemas sociales que acontecían. Así surgió lo que se llamaría novela burguesa. Esta nueva inclinación no solo se vio reflejada en la descripción escénica, sino también en la interpretación de los personajes, para los cuales se buscó una expresiva más coloquial. Se les hizo adoptar la forma de lenguaje adecuado para cada uno de ellos, teniendo en cuenta su estrato social, su educación y además cuestiones que pueden indicar cómo debe comunicarse un individuo. Características. Contiene asuntos cotidianos, como son problemas familiares, disputados de riqueza. Lenguaje sencillo. Los poetas del realismo no usaban tecnicismos, sino trataron de mostrar un lenguaje vulgar. Personajes comunes, como estudiantes, madres, obreros, campesinos. Preocupaciones sociales y económicas, como trabajo infantil, maltrato familiar y corrupciones en los gobiernos. Presenta escenarios marginales, como bares y burdeles. El naturalismo es la derivación extrema del realismo y se basa en la representación de formas objetivas y familiar del ser humano, que creen las acciones del ser humano, estas controladas por el destino. No es solo una tendencia literaria, sino que es una forma de comprender al ser humano y entender sus costumbres. Los escritores naturalistas representan a sus personajes en situaciones extremas, de pobreza y marginación. Suelen describir los ambientes más bajos con el fin de poner al descubierto los defectos de la sociedad. La descripción de estos ambientes, la utilización para ver cómo reacciona el ser humano en determinados medios, normalmente hostiles. Se considera que el naturalismo es una evolución del realismo. De hecho, la mayoría de autores realistas evolucionó hacia esta corriente materialista. Así bien, otros orientaron su descripción de la realidad hacia el interior del personaje, llegando a la novela psicológica. Características del naturalismo. El naturalismo se dice que la existencia del ser humano está determinada por las fuerzas naturales que la humanidad no puede controlar. Está basado en la filosofía del determinismo. Esta filosofía se dice que el hombre está controlado por sus instintos, sus pasiones y por su eterno entorno social y económico. El objetivo del naturalismo es reproducir la realidad en total imparcialidad. Se diferencia del realismo en que incorpora una actitud amoral en la representación objetiva de la vida. Los escritores naturalistas consideran que el instinto, la emoción o las condiciones sociales u económicas rigen la conducta humana. En el naturalismo se destaca la dependencia del ser humano a las condiciones ambientales. Se niegan los principios estéticos tradicionales para proponer una revolucionaria comparación entre lo bello y lo feo. Esta novela es considerada la representante de las clases bajas, la pequeña burguesía y el proletariado. El lenguaje utilizado se inicia especialmente hacia las jergas y habla regional. Un autor destacado del realismo es Honoré de Balzac. Nació en Francia un 20 de mayo de 1799. Fue uno de los influyentes más grandes del realismo. Fue un novelista muy famoso en Francia, representante
de la llamada novela realista del siglo XIX. En 1814 se trasladó con su familia a París, donde estudió Derecho y empezó a trabajar un, fu- un bufete, pero su afición a la literatura le movió a abandonar su carrera y escribir el drama Cromwell en 1820, que fue un rotundo fracaso. Sus primeros verdaderos éxitos ante el público datan de 1831, cuando aparece La Peule de Chagrin, El pie del Zapa, que aparece en la Remueve de París. Las obras más destacadas fueron El pie de Zapa, que fue publicada en 1831, El medio rural en 1833, la del absoluto en 1834. Grandes novelistas como Juan Valera, que nació en 1826 y murió en 1905. Pedro Antonio de Alarcón, nació en 1833 y murió en 1891. José María de Pereda, nació en 1833 y murió en 1916. Autor destacado del naturalismo. Émile Zola, nació en París, Francia, el 2 de abril de 1840. Este fue uno de los influyentes del naturalismo. Fue considerado un escritor francés como el padre y el mayor representante del naturalismo. Después de cierto tiempo, Zola no pudo acabar el ciclo de su obra llamada Los Cuatro Evangelios, pues el 29 de septiembre de 1902 murió en su casa, supuestamente asfixiado, pero más probablemente asesinado por alguien que tapó la chimenea de una estufa. Principales obras: La Confesión de Claude, publicada en 1865. Le Capitane Burle, publicada en 1882. Thérèse Raquin en 1867. Grandes novelistas como Thomas Hardy, que nació en 1840 y murió en 1928. Emila Pardo Bazán, nació en 1857 y murió en 1921. Leopoldo Alas, nació en 1852 y murió en 1900. Modernismo. En la literatura española, el término modernismo denomina a un movimiento literario que se desarrolló entre los años 1890 y 1910, fundamentalmente en el ámbito de la poesía, que se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa, un refinamiento narcisista y aristocrático, el culturalismo cosmopolita y una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. Se conoce como modernismo a la forma hispánica de la crisis universal de las letras y del espíritu, y que se manifiesta en el arte, la ciencia, la religión y la política. Principales características del modernismo son el rechazo a la realidad cotidiana, ante la cual el escritor podía huir en el tiempo o en el espacio. Una actitud aristocratizante y cierto preciosismo en el estilo, así como la búsqueda de la perfección formal que se aprecia no sin cierto individualismo. La búsqueda de la belleza se consigue a través de imágenes muy plásticas y acercamiento a las artes, de una adjetivación con predominio de color y con imágenes relacionadas a todos los sentidos, así como con la musicalidad que se produce el abuso de la aliteración, los ritmos marcados y la utilización de sinestesia. El culto a la perfección formal, con poesía serena y equilibrada. Deseo innovador que aspiraba a la perfección que apreciaban en la literatura europea. Temas. Las temáticas modernistas revelan, por una parte, un anhelo de recreación de armonía frente a un mundo inarmónico y así una ansia de plenitud y perfección, y por otra parte, una búsqueda de raíces en la crisis que produjo un sentimiento de desarraigo y
en el escritor, quien se presenta como guía capaz de mostrarle al hombre común los valores verdaderos. Los temas tratados son muy variados, pero estos son algunos de los más recurrentes. La desazón típica del romanticismo, el hastío de la vida y una profunda tristeza junto a la melancolía y la angustia. Búsqueda de la soledad y el rechazo de una sociedad. El escapismo, evasión de la realidad del tiempo y del espacio. El amor y el erotismo. En cierta idealización del amor y de la mujer, el tema de amor imposible se presenta con diferencias respecto al ideal romántico. Hay un constante entre el profundo y delicado amor y un intenso erotismo. El cosmopolitismo muestra el anhelo de distinto y aristocrático. Los modernistas demostraban mucha devoción por París. Los temas americanos, en especial los temas indígenas, muchas veces con una defensa del indígena. Principales autores modernistas. El modernismo cuenta con un elevado número de escritores en América. Algunos han tenido verdadera repercusión internacional y otros han quedado reducidos al ámbito nacional. Un aspecto común fueron los viajes que hicieron, bien por trabajo, bien por ampliar sus conocimientos y conocer a otros escritores. Rubén Darío es sin lugar a dudas el más influyente, pero también hay otros que entablaron relaciones con escritores españoles. Algunos autores que participaron de una estética semejante y publicaron en la primera mitad de la década de 1880, como José Martí, Julián de Casal, Manuel Gutiérrez Nájera, Salvador Díaz Mirón, Enrique Gómez Carrillo, Manuel González Prada, Armando Nervo, José Asunción Silva, Guillermo Valencia, Enrique González Martínez y Salvador Rueda. Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, nació en Metapa, hoy Ciudad Darío, Matagalpa, el 18 de enero de 1867 y murió en León el 6 de febrero de 1916. Fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense, máximo representante del modernismo literario en la lengua española. Es posiblemente el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispánico. Es llamado el príncipe de las letras castellanas. Entre sus obras más importantes tenemos Azul, su primera gran obra que lo lleva a las puertas del éxito literario. La elegancia estética narra en sus versos y prosas. Se publica por primera vez en Valparaíso, Chile, en 1888. Es sobre todo un libro de cuentos, sin embargo, los versos incluidos en el apéndice han tenido considerados el inicio de la revolución modernista. Quizás sea más preciso hablar de una obra de transición de la literatura decimonónica a la modernista. Prosas profanas. Es el libro más modernista y con mayor influencia internacional que consagrará a Darío como líder de los poetas de la lengua castellana. Es una recopilación de poemas en el que aparecen los principales temas que inspiran al poeta. La refinada Francia del siglo XVIII, la España medieval y los temas mitológicos griegos. En este compendio de ambientes delicados aparecen figuras mitológicas, personajes literarios, entre ellos Don Quijote, caballeros y doncellas, ambientes hedonistas, de jardines exóticos, cisnes. El volumen incluye también sus poemas de más fuerte carga erótica.
Cantos de vida y esperanza. Trata asuntos existenciales como la juventud perdida, los desengaños amorosos y las angustias de la lucha por la vida. Se trata de un libro mucho menos asociado al modernismo. En él se hallan menos frecuentes los asuntos exóticos y hedonistas de los que escribe en Buenos Aires.